no tiene una merced a la canción. Pero si empiezan a... Como que no hay arte, no sale ello. Pero está adicional porque si cuando ya viendo... No, si no es igual. Ahora pues si no, atentos a esto que me importa. Y que si no, esto no tiene... A mí no me importa. Es lo que me pasa muchas veces cuando me hablan de Bing. Me parece todo tan fantástico como ininteligible. Así que si tú tampoco te has enterado de nada, tienes que escuchar este capítulo, porque hoy voy a hablar sobre Bing, pero sobre el Bing callejero, el Bing real, el Bing que te afecta directamente. Hoy voy a tirar de la manta. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 10 de Buscando el Proyecto Perfecto, un podcast basado en hechos reales. Yo soy José Luis de la Rocha y algunas veces trabajo de arquitecto y otras de delineante, de director de proyectos o CEO de mi empresa, pero siempre disfrutando de cada momento. En este podcast os voy a contar mi experiencia sobre todo lo que no tenéis que hacer y también sobre algunas cosas que sí podéis hacer para mejorar el resultado de vuestros proyectos. Si trabajas en el sector AECO, es muy probable que hayas oído hablar de Bing un montón de veces, tanto en charlas de los colegios, en otros podcasts o por la web. Por eso, en este capítulo no quiero extenderme mucho en desarrollar en qué consiste el Bing y lo dejo para otros foros más especializados. Pero sí quiero hablarte y darte mi opinión sobre cómo puede ayudar o no en el día a día a un pequeño estudio de arquitectura e ingeniería. Para esto tengo que ponerte en contexto de por qué tenemos que hablar de Bing. El Bing, como bien sabes, es un acrónimo de Building Information Modeling que viene a significar modelado de información de construcción y, según la Building Smart, es una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de construcción. Su objetivo es centralizar toda la información del proyecto en un modelo de información digital creado por todos sus agentes. Yo aquí no estoy de acuerdo con esta descripción. El principal objetivo no debería ser centralizar la información del proyecto en un modelo. Esto sería el cómo lo hace. El principal objetivo de la metodología BIM debe ser aplicar un sistema de trabajo para reducir las desviaciones de los objetivos del proyecto y que este efecto perdure durante todo el ciclo de vida del inmueble. Es decir, si un cliente quiere construir un edificio para un uso con unas calidades, un rendimiento energético determinado y se ha estimado que esto le va a costar 1 millón de euros y que se va a ejecutar en 2 años, pues lo que tenemos que hacer es que cueste 1 millón de euros y se termine en 2 años. Y además que se cumplan los objetivos y requisitos que el cliente planteó al principio y no tenga después, por ejemplo, un sobrecoste de mantenimiento porque no lo hemos tenido en cuenta durante el diseño del proyecto. Frente a la disciplina del Project Management, de la que hablé en el pasado episodio, cuya responsabilidad es también el cumplimiento de los objetivos del proyecto y en la que se aplican una serie de procesos directivos para controlar que no existan desviaciones, el BIM Management pertenece a los grupos de procesos pero de desarrollo del producto, es decir, que no son incompatibles. Existirá un Project Manager que velará por el cumplimiento general de los objetivos con las herramientas de planificación y control que dispone, pero el Project Manager no desarrolla el producto. Son los técnicos y las constructoras las que hacen posible el edificio. Y para crearlo podemos usar procesos tradicionales o el proceso BIM, y este facilitará el cumplimiento de los objetivos porque genera más control sobre las desviaciones durante la fase de diseño y construcción. El problema de hacerlo con los sistemas tradicionales en el contexto de un proyecto complejo es que estamos expuestos a un montón de situaciones que nos hacen perder tiempo y dinero y sobre todo el enfoque a largo plazo que requiere el cliente, porque en el sistema tradicional generalmente se trabaja el desarrollo en pequeños grupos cerrados que se van pasando la pelota de unos a otros y aunque tenemos figuras como la dirección facultativa o los project managers que pueden tener una visión más global del proyecto, no se disponen todas las herramientas para garantizar que se controlen todas estas desviaciones que se producen actualmente en los proyectos. ¿Y estas desviaciones cómo se pueden reducir?
Pues básicamente de tres formas: minimizando los errores y fallos, reduciendo el número de cambios y optimizando la solución para cumplir los objetivos del proyecto. Los errores se producen principalmente en la fase de construcción y mantenimiento de los inmuebles, pero muchos tienen su raíz en la fase de diseño. Esta fase es muy importante porque aunque solo se corresponde con el 5% del ciclo de vida de un inmueble, suponiendo una vida útil de unos 50 años, vincula en muchos casos los costes del 95% restante del ciclo de vida, principalmente en la fase de uso. Por lo tanto, aporta mucho valor actuar desde el principio para reducir los errores del futuro. Y estos errores, en estas primeras fases, pueden venir por indefinición u omisión de detalles del edificio, como la falta de huecos de instalaciones, las cabezadas de escalera, encuentros sin desarrollar, equipamientos que no cabe por donde se van a instalar, problemas de interconexión de estructuras con instalaciones o entre las propias instalaciones, errores en las mediciones, etc. Y esto genera después incidencias y contradictorios en la fase de construcción. Muchas veces estos errores generan cambios en los proyectos porque la solución prevista pues no puede hacerse finalmente, y otras veces los cambios vienen generados por el cliente u otros agentes externos porque o bien no hemos sido capaces de detectar correctamente sus requisitos, el cliente no ha entendido la documentación que le dimos y una vez construido lo ha visto claro porque el cliente no tiene por qué entender de plano, o simplemente es que se le han ocurrido cosas nuevas en mitad del proyecto. Y todo esto implica costes añadidos por retrabajo, contradictorios o por horas de técnico en reuniones para resolver problemas. Pero también se producen sobrecostes por elegir mal los materiales o el equipamiento, no estudiar bien los despieces de los materiales de construcción y eso generará mucho más residuos de los necesarios y por lo tanto más costes de lo necesario, o que el proyecto no esté energéticamente bien diseñado y construido y genere una demanda energética excesiva que el cliente no tenía previsto o que requiere mucho más mantenimiento de lo ideal. Por lo que vemos, no todo es culpa nuestra, de los técnicos, pero de cara al promotor, el proyecto pues se está desviando y le gustaría que estas desviaciones no se produjeran o fuesen cuanto menos mínimas. Con la idea de resolver estas necesidades y gracias a la tecnología desarrollada en los últimos años, es posible la aparición del BIM, de manera que se presenta como un sistema de trabajo para mejorar el control del desarrollo del proyecto y aplica tres conceptos que lo diferencian del sistema tradicional y ahora sí tiene sentido lo que decía la Building Smart. Y estos tres conceptos son que trabaja sobre un modelo del edificio basado en objetos con datos asociados, tiene una orientación a todo el ciclo de vida del edificio y requiere un sistema de colaboración entre todos los agentes. El primer punto es que el proceso se centra en el desarrollo de un modelo del edificio basado en objetos con datos asociados. A diferencia del sistema tradicional, que está basado en trabajar sobre la representación del edificio mediante un sistema diédrico y estático, donde toda la definición recaía sobre distintas vistas y esquemas que están más o menos asociados entre sí. Con la metodología BIM, permite que se genere un modelo del edificio en el que los elementos tienen asociados una serie de propiedades, como el tipo de objeto que representan, por ejemplo un muro, que tendrá la posición, el espesor, la altura, la longitud, calidades, fecha de cuándo se ejecutará, fecha de cuándo se ejecutó, qué empresa lo hizo, qué coste tiene el metro cuadrado, transmitancia térmica, acústica, de incendio, emisiones de CO2, cada cuánto hay que pintarlo, cuándo se pintó la última vez y todos los parámetros que queramos. Además, podemos relacionar propiedades de objetos a otras propiedades de objetos. Por ejemplo, la situación de una puerta vinculada a un muro. Y en caso de que el muro se mueva, la puerta se va a mover con él. O asociar muros a forjados y si cambian de altura, pues cambia todo el modelo. Todo esto pues genera una enorme base de datos dinámica que permite que los programas pueden representar el modelo de distintas formas en función del filtro de datos que pongamos. Por ejemplo, podemos obtener una vista que represente en 2D la planta del edificio y decirle al programa que sombree en rojo los muros que se van a demoler. De manera que, si al revisarlo decidimos demoler otro muro, cambiando las propiedades de este, pues la vista se actualiza automáticamente. Podemos tener una vista en 3D cortando por la mitad del edificio y ver una sección fugada para trabajar una solución de cabezada
de una escalera que sería muy complicada hacerlo en 2D y requeriría mucho trabajo. Podemos tener una valoración económica automática del estado actualmente ya modelado, o basándonos en las propiedades asociadas de los objetos, podemos hacer una representación gráfica de qué estará construido al mes del comienzo de las obras, o de lo que se ha certificado este mes. Podemos, mientras estamos desarrollando el modelo conceptual, realizar un análisis térmico o acústico del edificio para ir tomando decisiones del proyecto. O podemos tener un modelo del estado final del edificio construido y que nos represente datos de sensores colocados en el edificio real y así analizar distintos parámetros o, por ejemplo, podemos tener un listado de órdenes de mantenimiento asociadas a la situación real de los equipos del edificio. A esto es lo que se denominan dimensiones BIM y a día de hoy tenemos como unas 10. Con este modelo vamos a conseguir reducir de forma importante el nivel de desviaciones, ya que vamos a tener a disposición de todos los agentes que desarrollan el edificio más información para tomar decisiones cuanto antes y realizar comprobaciones que facilitarán la reducción de errores y cambios en el futuro. El segundo concepto que nos va a diferenciar con respecto al sistema tradicional es que este modelo de datos está orientado para desarrollarse durante todo el ciclo de vida del edificio. De esta manera nos va a permitir que los cambios de fase y de agentes se produzcan de forma más eficiente. Es decir, respecto al método tradicional, donde el desarrollo del proyecto se realizaba en grupos aislados entre sí hasta que se pasaba al otro grupo y este posteriormente comprobaba que la documentación pues no estaba completa o no era suficiente y tenía que volver a hacer el trabajo. Pues en este sistema tenemos un enfoque de desarrollo progresivo y no solo desarrollamos el modelo para resolver nuestra fase, sino que lo hacemos pensando para que le sirva a los posteriores agentes que van a intervenir en las siguientes fases. Con esto conseguimos que no haya que hacer retrabajos de modelado, por ejemplo, para el cálculo energético y que pueda modelarse a través del modelo arquitectónico. O resolver una climatización viendo dónde están colocadas todas las vigas de descuelgue y a su vez resolviendo los huecos previstos para instalaciones y comprobando todos estos elementos que atraviesan el forjado que tienen sus huecos previstos. El tercer concepto para conseguir que todo esto funcione de forma coherente, es decir, que exista un modelo de datos usado por distintos agentes durante todo el ciclo de vida, es que es necesario un sistema de colaboración entre los agentes que intervienen. Para esto es fundamental tener un modelo de datos centralizado, es decir, que todos los datos estén en un solo sitio. Es lo que se denomina el Common Data Environment, o CDE, o entorno común de datos, de manera que cada agente puede consultar y aportar datos de un único modelo y tenerlo actualizado. Esto permitirá que este modelo esté en continuo desarrollo y cada disciplina, arquitectura, estructura, electricidad, irá metiendo datos y otros agentes pueden ir leyendo esos datos, por ejemplo, para comprobar la situación de un pilar en obra y ver cuándo se certificó, etc. Y todo esto en un entorno digital y multiplataforma. Es decir, que ya no tiene sentido las versiones de plano. Con este sistema es más eficiente consultar directamente el modelo en un dispositivo en su estado actual. Por ejemplo, podemos ver la información directamente en obra incorporando la realidad aumentada. También es necesario desarrollar un sistema común de procesos, para lo que es fundamental desarrollar estándares de trabajo, ISOs, IFC, LOS, nomenclatura y documentos de organización específicos para cada proyecto como el BEP, EIR, etc. Y esto permitirá que exista una forma de trabajar y un lenguaje común tanto para intercambiar datos entre los usuarios como entre los propios programas. Y por último, para que todo esto esté organizado es necesario que haya roles para el desarrollo del proceso y así garantizar la operatividad del mismo. Y aquí aparece la figura del BIM Manager y sus secuaces. En resumen, si disponemos de un modelo de datos enfocados en el ciclo de vida del proyecto, en el que los distintos agentes puedan trabajar de forma coordinada, generamos un sistema de trabajo que minimiza los errores y cambios y permite conseguir los objetivos del proyecto, que era el sentido de aplicar este sistema al proceso edificatorio. Si todo este sistema está fantástico, ¿por qué entonces no nos pasamos ya todos al BIM? Pues lo que pasa es que hemos llegado a la fiesta y está todo sin terminar de montar. Bueno, quizá no es exactamente así. La fiesta ha empezado
Y hay mucha gente que lleva trabajando en ello desde hace mucho tiempo, desarrollando software, diseñando todos los procesos y herramientas, probando y afinando los sistemas de trabajo y dando formación a los que vamos llegando. Y no quiero desmerecer el esfuerzo que están haciendo, sino todo lo contrario. Pero la verdad es que todavía no está todo montado. Es decir, que tú te metes en esto con toda la ilusión del mundo y dispuesto a hacer un gran esfuerzo de aprendizaje y desarrollo, y resulta que los programas de modelado no hacen todo lo que deberían hacer, y que los de cálculo tampoco lo hacen, y además que no se leen bien entre sí, que en la mayoría de los casos estás solo en el camino, y los agentes con los que colaboras te piden todavía trabajar en un sistema tradicional, y tienes que mantener un sistema mixto con partes en BIM y otras partes en sistema CAD. Y el problema es que cambiar la forma de trabajar de un sector es muy complicado y lento. Hay que hacer un cambio drástico, principalmente de mentalidad, pero también de procesos de trabajo, de aprendizaje de herramientas, etc. Y este cambio requiere una inversión importante, tanto de dinero como de tiempo. Y aunque querramos correr mucho, tenemos dos problemas. Como he dicho antes, no todo funciona como es debido. Todavía las empresas de desarrollo de software están madurando junto al mercado y desarrollando aplicaciones que en muchos casos están en modo de prueba y requieren todavía unos años para desarrollarlas completamente y que tengan todas sus funcionalidades. Por otro, aunque nosotros estemos preparados para desarrollar proyectos a nivel máximo, el resto de los agentes con los que tenemos que desarrollar el proyecto, desde los estudios de arquitectura, calculistas, constructoras e incluso el propio cliente, no está preparado. En definitiva, lo único que podemos hacer es trabajar parcialmente en BIM, porque salvando algunas empresas y algunos proyectos, es muy difícil hacer BIM al nivel que hemos planteado anteriormente. A esto es lo que se le llama los grados de madurez, y hay como 4 niveles, desde el nivel 0, que es trabajar en el sistema CAD, hasta el nivel 3, que sería cuando se puede hacer todo en BIM. Y no es que ahora no se pueda trabajar en nivel 3, habrá ciertos proyectos en los que trabajan determinadas empresas grandes que pueden hacerlo. Pero la madurez no solo se mide en lo que pueden hacer algunas empresas concretas, sino en la situación del mercado. Porque una empresa puede tener un nivel 2 de madurez, pero trabajar en un mercado de nivel 1 y no podrá hacer muchas cosas para la que está preparada. Hay que ir paso a paso, y el primero es pasar de nivel 0 a nivel 1, y después nivel 2, etc. Y la mayoría de los estudios pequeños de arquitectura e ingeniería estamos en nivel 0 o 0,5. Y para ir avanzando hay que hacer dos cosas fundamentales. Pasar de trabajar en CAD a trabajar con un modelo de datos. Esto no es solo cambiar el software de trabajo, sino también los procesos internos en el estudio. Y por otro lado, tenemos que adaptar nuestros sistemas de trabajo a los estándares para facilitar la colaboración entre agentes. Lo primero es muy complicado porque estamos acostumbrados a manejar los programas en modo amateur. No hemos recibido formación reglada, no hemos leído libros de los programas que manejamos, no nos hemos preocupado de aprender por nuestra cuenta a manejar esos programas a nivel profesional. En muchos casos manejamos un 10 o un 20% del programa que llevamos más de 10 años usando. Y es muy difícil soltar el programa de CAD y cambiarlo por uno de modelado paramétrico sin recibir una formación completa. Y con respecto a lo segundo, a cambiar nuestro sistema de trabajo por estándares, es más difícil todavía, porque estamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestra forma. Quizás tenemos algunos sistemas para algunas cosas, pero la mayoría las hacemos improvisando. ¿O me vas a decir que tú tienes hechos procedimientos para la gestión documental o para los procesos fundamentales del proyecto, como calcular estructura, presentación de planos, etc.? Y esto nos pasa porque no tenemos cultura de organización. La mayor parte de nosotros no ha estado en empresas grandes. Primero, porque no hay tantas. Y segundo, porque de alguna forma la tendencia, o por lo menos la de los arquitectos y muchos ingenieros de proyectos, es montar nuestro propio estudio. Por lo tanto, no hemos recibido esa cultura de organización, de trabajar en equipo, de trabajar bajo sistemas, ni adoptar estándares de trabajo. Hemos hecho justamente lo contrario, aprendiendo poco a poco, a prueba de fallos y errores, y cada uno por nuestro lado. De manera que la mejor solución para organizar los documentos o trabajar de forma colaborativa es distinta en cada grupo y en muchos casos incompatible entre sí. Pero no todo es culpa nuestra. También el entorno no nos facilita la adaptación. Por un lado, y esta es una opinión personal, puede ser por nuestra cultura latina,
que a diferencia de la anglosajona nos gusta estar más sueltos y nos cuesta seguir procesos y estándares. De alguna forma, los hispanohablantes no somos ni tan ordenados ni tan gregarios como los ingleses, alemanes, americanos o asiáticos, que de alguna forma llevan implícita desde pequeños la pertenencia o el trabajo para un bien común, y esto pues facilita una implementación BIM a nivel nacional. En cambio nosotros queremos dejar nuestra marquita en cada país, en cada región, en cada pueblo, y así no se puede implementar estándares. Por otro lado, además del aspecto cultural, el concepto de la metodología BIM tiene mucho sentido dentro de un sistema laboral que no tenemos en España y que sí comparte la mayoría del mundo. En muchos países, el arquitecto solo es responsable del diseño. La definición constructiva recae en las constructoras, que generalmente o tienen un equipo de desarrollo del proyecto o contratan a un equipo externo de ingeniería que desarrolla el proyecto en todas las áreas. De manera que un estudio de arquitectura define una idea de proyecto que detalla otro equipo que es, además, el que lo va a construir, por lo que está pendiente de definir el proyecto con los sistemas que va a implementar después. Es decir, que no va a perder el tiempo en autoengañarse para generar contradictorios, sino que una vez cerrado el precio va a intentar mejorar el aprovechamiento de los materiales, reducción de trabajo, cambios por indefinición, etc. La ventaja en esta fase es indudable, pero la diferencia fundamental es que en un pequeño estudio de arquitectura e ingeniería, que tiene que definir hasta el último detalle para un proyecto de 1 millón de euros de construcción, tiene un presupuesto muy ajustado y de él tiene que sacar el tiempo para el modelo BIM y la parte proporcional de inversión para el aprendizaje. En cambio, la constructora tiene un presupuesto más holgado, por lo que no le supone tanto esfuerzo tener un equipo modelando un edificio y la mejora que el BIM le aporta. Es decir, que para el mismo proyecto que necesita un modelador que dedique 200 horas para definir el proyecto en toda su disciplina, la constructora cuenta con más presupuesto que el estudio, siendo en ambos la misma hora. Pero claro, en España es el estudio el que asume este gasto. Y si a esto le sumamos la inversión del cambio durante un tiempo importante, nos supone un gasto excesivo e incluso inasumible en horas de formación. Además, en el mejor de los casos, el beneficiario de todas estas mejoras de aplicar BIM será el promotor. Y lo único que puede aportar para el estudio es reducir horas de dedicación en cambios y toma de decisiones. Pero el premio gordo de nuestro trabajo se lo van a llevar otros. Sí, quizás nuestro trabajo de dirección de obra se vea facilitado en números de horas y reducción de problemas al haber minimizado errores en esa fase de diseño. Pero hasta llegar a ser productivo a ese nivel, hemos tenido que realizar una inversión en tiempo y dinero considerable, que debemos recuperar a muy largo plazo. Y en un mercado tan competitivo como este, seguro que no termina en un aumento de honorario, sino que toda esa inversión es absorbida por el estudio y el beneficiario, como he dicho antes, será el cliente por ese ahorro de costes. El problema de esto se agrava cuando el cliente ni siquiera te está pidiendo BIM, porque ni sabe lo que es, ni conoce los beneficios que puede obtener, y nosotros forzamos la máquina para trabajar en un sistema solo porque está de moda. Por lo tanto, hay que tener cuidado con hacer BIM por hacer BIM. Es decir, hacer un proyecto BIM no es el objetivo. Si con los sistemas tradicionales cumplimos los objetivos del cliente, no es necesario que cambiemos los procesos. Bueno, entonces, ¿nos pasamos al BIM o no? Pues te vas a sorprender con lo que te voy a decir, pero seguramente ya trabajes en un entorno BIM, aunque sea sin saberlo. Si calculas estructuras o instalaciones, lo estás haciendo con un modelador de objetos paramétricos. Por lo tanto, es una de las patas del BIM, pero realmente no tienes un enfoque completo. En cierto modo, queramos o no, el BIM se está implantando poco a poco. Y tarde o temprano nos vendrá un cliente que haya entendido las ventajas del BIM y nos pida que le demos ese servicio. Además, en las administraciones públicas están implementando la obligatoriedad de presentar en los concursos la documentación desarrollada en BIM, aunque muchas todavía no saben por qué ni para qué lo van a usar. Y esto obliga a que nos tengamos que acercar a desarrollar partes en BIM, aunque sea por la puerta de atrás. Por ejemplo, presentar un modelo al final del encargo, aunque no se haya usado para trabajar con él. Pero yo, que soy un pequeño estudio de arquitectura e ingeniería, que no me presento a concursos y mis clientes no me demandan BIM porque no lo necesitan y llevo toda la vida trabajando en CAD, ¿es necesario que me pase al BIM? Pues como ya habrás visto, a medio plazo no te queda otra. Pero vamos a verlo desde un punto de vista más egoísta y vamos a buscar las ventajas del BIM directas para nosotros.
que además requieran poca inversión y que nos permita introducir mejoras valorables para nuestros clientes y sacar de esta forma alguna ventaja competitiva. Y hay 3 cosas que nos van a aportar estas ventajas y que son relativamente fáciles de implementar. La primera es modelar en 3D. La segunda es calcular sobre el modelo de datos. Y la tercera es preparar los documentos sobre el modelo de datos. Para la primera, modelar en 3D, podemos tomar 2 caminos. O seguimos trabajando en un entorno CAD y representamos, en vez de en plano, el modelo en 3D para obtener las distintas vistas, o nos pasamos a un modelador paramétrico. En ambos casos, nos va a aportar muchas ventajas. Al tener el modelo en 3D, pues vamos a poder definir mejor el proyecto y por lo tanto tomar mejores decisiones y adelantarnos a problemas en el futuro. Y además nos va a permitir presentarle al cliente vistas que va a entender mejor que con los planos. Pero si seguimos manejando en un entorno CAD, seguimos teniendo los inconvenientes de la gestión de cambio. Por lo que pasarnos a un modelo BIM nos va a aportar muchas ventajas en esta gestión de cambio. Por lo pronto, el modelado por objetos te va a permitir, solo modelando las plantas, obtener alzados y secciones prácticamente automáticas y todas las que queramos. Y en segundo lugar, podemos actualizar fácilmente los cambios en el modelo y que se actualicen todas estas vistas sin la necesidad de tener que volver a modelarlo todo con cada cambio, con lo cual es una gran ventaja en horas de dedicación a delineación. La segunda gran ventaja, que es calcular sobre el modelo. Una vez hemos hecho el esfuerzo de tener el modelo en 3D y paramétrico, pues podemos exportar ese modelo a otros programas de cálculo que van a entender y van a leer ese modelo y poder calcular estructuras e instalaciones directamente en ese modelo. Y después, por supuesto, cuando aparezcan esos cambios, pues actualizar el modelo del programa de cálculo y actualizar esos datos que teníamos asociados. Y además también podemos hacer el cálculo de las mediciones basándonos en el modelo y obtener presupuestos actualizados según vayamos dibujando. Y eso pues también es mucho más rápido que tener que volver a medirlo todo en CAD o con el escalímetro de nuevo. Y la tercera ventaja será la generación de la documentación. Una vez que tenemos ese modelo definido y ese modelo calculado, pues podemos montar planos con la representación que queramos y si después se producen cambios, actualizarlos automáticamente. Y además nos va a permitir, basándonos en ese modelo de cálculo, obtener documentación para aportar a la memoria y si se producen esos cambios, todos esos datos y esas tablas se actualicen automáticamente. Si estas cosas no te aportan nada a tu día a día, por el tipo de proyecto que haces o por el tipo de cliente, pues es mejor que no te cambies y mantengas tu sistema de trabajo actual. Pero si crees que estas cosas te van a aportar mejoras en los resultados de los proyectos, pues ponte las pilas y comienza a formarte en este nuevo sistema de trabajo. Hay muchas más cosas que podemos hacer, pero estamos pensando en algunas que sean rápidas de implantar y que nos aporten mucho valor. Y estas 3 creo yo que son las claves para decidirte cambiar al BIM. Porque para aprender a manejar un programa de modelado por objetos no es necesario que cambies todo tu sistema de trabajo, ni que tengas que implementar un sistema colaborativo, ni hacer un curso para convertirte en un BIM manager. Porque lo principal es no obsesionarte con cambiarlo todo a la vez. Habrá que hacer pequeños cambios y adaptaciones para ir asimilando a lo largo de unos años el cambio. Entonces, lo ideal sería empezar a hacer unos cambios en el sistema de trabajo del modelo y poco a poco ir incorporando nuevos procesos. El sistema ideal sería contratar una consultora y que te haga esa transición de forma guiada. Esto te va a implicar un coste importante, pero más velocidad de implantación y seguridad a la hora de que todo vaya funcionando. Y te va a adaptar la metodología a tus capacidades y necesidades del estudio. Si la inversión necesaria no puedes realizarla, pues tendrás que ir a otros métodos. Un camino podría ser contratar personas que ya estén formadas en un sistema BIM y que sean ellas las que comiencen el desarrollo de algún proyecto y vayan configurando poco a poco los procesos y herramientas y sistemas del estudio. El resto del equipo, pues lo que tiene que hacer es ir formándose y adaptándose a esos cambios. Este sistema es más lento, pero más económico. El último camino sería el más lento y es en el que tú seas el que lidere el cambio, por lo que tendrás que ser tú el que te forme, desarrolle los procesos, impliques al equipo, etc. Si vas a andar este camino, tienes que plantearte una estrategia de cambio a largo plazo, entre 5 y 10 años. Pero te costará poco dinero y el coste de inversión pues quedará amortizado a lo largo de tantos años y a lo mejor es la única forma viable de implementar BIM en tu estudio.
Bueno, antes de despedirme, me gustaría hacer un resumen de lo que hemos visto y dejar algunas ideas claras. Todos los proyectos tienen errores, cambios y desviaciones de objetivos que el cliente quiere controlar. Y en la actualidad, con la metodología de BIM, podemos incorporar un sistema para controlar mejor estas desviaciones frente a los sistemas tradicionales. Este sistema consiste en que todos los agentes van a trabajar durante todo el ciclo de vida del edificio sobre un único modelo centralizado de datos que se va desarrollando y actualizando entre todos. Esto requiere sistemas de organización que tenemos que adaptar e implementar para que sea eficiente. El mercado poco a poco va implementando y a medida que la tecnología, las herramientas y los estándares lo vayan permitiendo, se va a ir extendiendo como la forma de trabajar en todo el mundo. Nosotros podemos decidir ignorarlo y mantener nuestro sistema de trabajo tradicional, que incluso puede convertirse en un valor en el futuro como los discos de vinilo. Podemos dejarnos también llevar e ir adaptando poco a poco o dar el salto y posicionarnos en el mercado aportando una propuesta de valor a los clientes que nos permita diferenciarnos de la competencia. Pero todo esto teniendo claro qué nos aporta a nosotros y no cayendo en la trampa de hacer BIM porque está de moda y sin entender ni conocer cómo nos afecta y que nos lleve a ser menos rentables. Y si no te va a servir para ganar más dinero ni le vas a ofrecer al cliente un mejor servicio, pues quédate donde estás y sigue trabajando como siempre. Todo esto siempre y cuando no te adelanten por la izquierda y toda tu competencia acelere el cambio y te quedes obsoleto y los clientes no quieran trabajar contigo. Para despedirme, espero haberte ayudado a entender algo mejor el BIM y aclararte alguna duda respecto a si tienes que cambiar o no. Si quieres puedes contarme cómo lo estás haciendo y enviarme un correo a podcast@arquitecturaeficiente.es. Por último, recordarte que complementario a este podcast tengo el blog de Arquitectura Eficiente y el canal de YouTube correspondiente donde tengo publicados muchos cursos y artículos que te pueden ayudar. Si te ha gustado, no olvides seguirme y darle a me gusta. Además, puedes recomendar este podcast a otros compañeros que también lo necesiten. Y sin más, me despido y nos vemos en el próximo programa. Al final he estado muy comedido y no he dicho la mitad de las cosas que pensaba realmente sobre el BIM. Y creo necesario que te lo diga antes de cerrar este capítulo y que te queden las cosas bien claras. Lo que de verdad pienso sobre el BIM es... Piensen, porque no hay ya, no haré yo, pero está, si cuando ya viendo... No, hija, no.